Este es el vídeo de la Unidad 3, Marco Legal Europeo de Medio Ambiente y Ecodiseño, del módulo de Conceptos Básicos de Ecodiseño. Esta presentación muestra los tipos de legislación, sus emisores y algunos consejos para buscar e identificar legislación aplicable en materia de medio ambiente. Empezaremos con los tipos de legislación y sus emisores. En términos de tipo de organismos que están a cargo de cuestiones ambientales, se pueden clasificar en 4 niveles diferentes, de acuerdo con su rango geográfico de actuación. La principal fuente de legislación en todo el sistema internacional es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP. Sus funciones son la evaluación de la situación ambiental, la gestión a través de planes y la promoción de acuerdos internacionales. Al mismo tiempo está el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP. Su función es canalizar la ayuda para la mejora de la infraestructura ambiental en los países en desarrollo. Existen otros organismos internacionales con responsabilidades en materia medioambiental, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, o la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, FAO. Estas organizaciones internacionales están a cargo de emitir regulaciones internacionales que abordan asuntos cuya regulación solo puede ser abordada a través de convenciones y tratados internacionales, donde los países se comprometen a colaborar para resolver un problema específico. La regulación internacional pasa a formar parte de la legislación nacional cuando el Estado correspondiente la ratifica. El cuarto nivel es la Unión Europea, que día a día va adquiriendo un papel más importante y está compuesto por el Parlamento, con poder de decisión, cuyo papel aumentó después de la última revisión del Tratado de la Unión Europea. El Consejo, que tiene el derecho exclusivo de promover y aplicar medidas legislativas y está compuesto por diferentes Estados miembros. Y la Comisión, que corresponde a la ejecución y administración ordinaria, que en relación con el medio ambiente corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil. Otro organismo importante en términos medioambientales a nivel europeo es la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuyas funciones están relacionadas con la información medioambiental, la red europea de transmisión de datos, el soporte técnico y científico e incluso el control de cumplimiento de la normativa medioambiental. Cuando se trata de legislación, el derecho de la Unión Europea es de dos tipos, primario y derivado. Las leyes primarias son tratados y forman la base o las reglas fundamentales de toda acción de la Unión Europea. Las leyes derivadas nacidas de los principios y objeciones establecidas en los tratados están compuestas por reglamentos, directivas y decisiones. Otras disposiciones complementarias son recomendaciones, resoluciones o comunicaciones. Las competencias ambientales en cada país se atribuyen principalmente a las autoridades nacionales, normalmente ministerios, a cargo de cuestiones ambientales, agrícolas o alimentarias. Los diferentes instrumentos normativos a nivel nacional son leyes, reglamentos, reales decretos, órdenes ministeriales y resoluciones. Las diferencias entre ellos radican en el contenido, preocupación y el organismo que los aprueba. A nivel regional existen organismos a cargo de cuestiones ambientales. Estas autoridades están a cargo de desarrollar y emitir leyes regionales, decretos legislativos y órdenes o resoluciones. Y por último, pero no menos importante, a nivel de las localidades, las competencias pertenecen a los municipios. La mayoría ya tienen un departamento ambiental con personal capacitado para el tema. Los municipios gozan de plena autonomía en el manejo de sus intereses particulares, que ejercen mediante la publicación de ordenanzas y reglamentos municipales. Tienen su propia competencia en todos los asuntos no reservados exclusivamente al Estado, que para su aplicación deben coordinarse con las autoridades autónomas y locales. Esta segunda parte del vídeo se asigna a la búsqueda de legislación aplicable considerando la legislación a nivel europeo o nacional o las regulaciones basadas en organizaciones estándar. En lo que respecta a la legislación europea, EURLEX ofrece acceso gratuito en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea al Diario Oficial de la Unión Europea, las leyes de la Unión Europea, actos preparatorios, acuerdos internacionales, documentos de la Asociación Europea de Libre Comercio y otras disposiciones legales y documentos públicos. El sitio web incluye diferentes tutoriales para una búsqueda adecuada de las legislaciones y otros documentos. Otra herramienta útil para identificar la legislación europea y nacional es la base de datos del Parlamento Europeo. Los usuarios pueden registrarse en Mi Observatorio y almacenar búsquedas y solicitar notificaciones de su interés. Es la base de datos del Parlamento Europeo para supervisar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea.
Por supuesto, las diferentes autoridades en cada país tienen su propia herramienta de búsqueda, donde se encuentran las diferentes legislaciones aplicables. Para la búsqueda de normativa en organismos de estandarización, CEN es el Comité Europeo de Normalización, que reúne a los organismos nacionales de normalización de 34 países europeos. Junto con CENELEC y ETSI, CEN es una de las 3 organizaciones europeas de normalización que han sido reconocidas oficialmente por la Unión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio como responsables del desarrollo y la definición de normas voluntarias a nivel europeo. CEN proporciona una plataforma para el desarrollo de estándares europeos y otros documentos técnicos en relación con diversos tipos de productos, materiales, servicios y procesos. Y finalmente, a nivel nacional, los diferentes organismos estándar nacionales tienen sus propios motores de búsqueda para identificar los estándares y su estado. Gracias por su atención.